Hola amigos de Canal 74, de nuestra señal INET para Placilla, Casablanca, Las Dichas, Lorozco, en fin, y tantos otros lugares, ¿cierto? Donde llega la señal INET Canal 74. Soy Esteban Vega y esto es Contigo en Placilla, un espacio de conversación para dialogar sobre los temas que son de tu interés, aquellos temas que nos impactan en nuestra vida diaria, en un ambiente de conversación grato, siempre con un interesante invitado. Y como ustedes pueden ver, me acompaña hoy un gran invitado, un amigo de muchos años, además amigo desde los tiempos de la universidad, ¿cierto? Carlos Banen, concejal de Valparaíso, abogado de la Universidad Católica de Valparaíso, 33 años, recientemente padre, hace una semanita, papá de Clemente. Así es. Concejal de Valparaíso ya por segundo periodo y con una excelente votación. Saludarte, Carlos, y agradecerte que nos acompañes hoy en Contigo en Placilla para conversar acerca de varios temas, porque vaya que hemos tenido temas este año con Valparaíso, pasando por la seguridad pública, el delegado nocturno, la basura, la gestión municipal, Violeta Parra, hay muchos temas, ¿no? Así que la verdad que no sé ni por dónde partir con tanta cosa, y también que podamos darle algún espacio quizás a Placilla, a tu visión de Placilla, de Curauma, de Peñuelas, de todo este territorio donde muchos vecinos nos ven y donde, por cierto, hay mucho que decir. Quizás lo primero, Carlos, es junto con esta introducción y con esta bienvenida, conocer tus impresiones de lo que fue tu reelección como concejal y cómo tú recibes ese resultado, un resultado que da cuenta, digamos, de un crecimiento de la confianza de las personas, ¿no? Y cómo eso te desafía a ti también en el futuro. Así es. Bueno, primero que nada, saludarte, Esteban. Muchas gracias por la invitación. Aprovecho de saludar a todos nuestros amigos de Placilla, de Curauma, de Las Dichas, de Casablanca. A todos un fuerte y cordial saludo y un gran abrazo. Y a ver, entremos de lleno ya. Tenemos varios temas, harto paño que cortar. Ando con un poquito de ojeras porque lógicamente es un poquitito más de una semana fui papá. Estoy durmiendo poco, pero muy contento. A ver, entrando de lleno a materia, en la reelección, bueno, aprovecho también la oportunidad de agradecerle a todos los vecinos de Placilla, de Curauma, ya que en la elección del año pasado yo fui el concejal que más votos obtuvo acá en el sector de Placilla. Entonces, agradecer la confianza depositada. La verdad que, bueno, yo creo que muchos me conocen por mi sello social, de trabajo en terreno, de visitas, conozco gran parte de la Junta de Vecinos, los centros de madre, y en ese sentido yo creo que la gente valora mucho, sobre todo en Valparaíso, quizás que en otras comunas es distinto, en que se puede, y yo esto lo he conversado con otros amigos que también son políticos, que están en el core o concejales de otras comunas, que muchas veces me dicen, no, mira, nosotros con publicidad estamos. Yo creo que acá en Valparaíso no es así. Acá en Valparaíso prima el hecho de que te conozcan, el contacto con la gente, el hecho de que tú puedas escuchar, conocer las necesidades, y los porteños, los placillanos saben diferenciar inmediatamente a quien sí está en terreno, a quien no está en terreno. Exacto. Y a quien sí conoce sus necesidades y a quien no conoce sus necesidades. Entonces, en ese sentido, aprovecho de nuevamente agradecer el amplio respaldo en esta última elección, al igual que en la del 2012, que fue la primera vez que fui a candidato. Y yo creo que eso se debe justamente, primero, a un trabajo en terreno, dos, a asesorar en distintas materias. Yo a muchos vecinos los he asesorado en lo que hice relación con temas de vivienda. Muchos saben que yo trabajé en el CERN, entonces me llaman, Carlos, mira, vamos. Pero yo creo que lo más importante es escuchar y de buscar soluciones. A veces, y en esto yo soy súper franco, las soluciones no están en nuestras manos, pero sí podemos ser un canal para llegar a la persona o a la autoridad que sí puede solucionar el problema. Entonces, en ese sentido, cuando tú encauzas una situación que está enfrascada en algún conflicto y ve la luz, digamos, en ese sentido yo creo que los vecinos lo agradecen de muy buena manera. Así es, así es. Y eso explica, ¿cierto? Porque yo justamente te iba a hacer esa pregunta. ¿Cómo tú explicas
el crecimiento de tu votación, digamos, desde tu primera elección de concejal a hoy día. Y yo creo que ahí una buena respuesta tiene que ver con el contacto con las personas, con la... Mira, el otro día escuchaba a una amiga hacer una reflexión a propósito de las características culturales del porteño. Y ella me decía que el porteño es muy de piel, y el porteño espera de sus autoridades, de su alcalde, de los concejales, justamente eso, una persona cercana, una persona, digamos, dispuesta, que está con los vecinos, en fin, y cuando esa autoridad no tiene esas características, la ciudadanía lo castiga, ¿no? ¿Tú compartes esa impresión? Totalmente. O sea, a ver, el porteño en sí, desde mi visión, y el placillano también se repite ese mismo patrón, somos mucho de piel, de juntarnos, de conversar, a ver, bueno, tenemos un problema, ¿cómo lo arreglamos? Mira, hagamos esto, hagamos lo otro, mira, hemos tocado 5 puertas y la verdad que no hemos tenido solución, bueno, toquemos 5 puertas más a ver si encontramos la solución. Pero yo creo que aquí la política se vive de una manera distinta, y por eso también se castiga generalmente al que no es de acá. Así es. Entonces, el porteño tiene este feeling que se llama esto de abrazo, esto de dar la mano, de poder conversar, de poder saber qué es lo que tú piensas, qué es lo que tú quieres, y aun cuando a veces tenemos visiones distintas, yo creo que premia mucho el hecho de que tú puedas sentarte en una mesa y conversar. Y eso está primando. O sea, yo creo que en Valparaíso hace algún tiempo atrás no se daban estas situaciones de que mira, yo pienso esto, tú piensas lo otro, sino que se implantaba y chao. Al día de hoy, todos nos sentamos a la mesa y conversamos respecto de un tema que podemos tener visiones distintas, pero por lo menos se conversa. Así es. Y así llegamos a veces a una solución en conjunto, y a veces, bueno, si esto no nos satisface a ninguna de las dos partes, trabajemos más hasta lograr una solución que lo satisfaga completamente. Así es. Carlos, tenemos muchísimos temas de los cuales hablar, pero yo quisiera, quizás para intencionar esa conversación, preguntarte, ¿cuál es tu visión de Valparaíso hoy? ¿Cómo tú lo ves? ¿Una ciudad en rezago? ¿Una ciudad en crecimiento? ¿Una ciudad... ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves a Valparaíso? ¿En qué situación o cómo la evalúas hoy día? Mira, yo creo que Valparaíso tuvo una época de esplendor. Mis abuelos en su minuto, bueno, mi abuelo también estudió Derecho, pero en la Universidad de Valparaíso, Universidad de Chile en esa época. Y mi abuela trabajaba en el Banco del Estado. Y así se conocieron y así formaron familia. Y de ahí, bueno, vinieron mi mamá, los nietos, entre los cuales estoy yo, etc. Y Valparaíso se caracterizó siempre por esta figura de una comuna con un gran esplendor, donde venían... Incluso acá se estrenaban obras de teatro y obras culturales antes que en Europa. Venían a estrenar en Valparaíso. Una comuna en la cual tenemos una gran cantidad de culturas, de personas de diferentes países, de diferentes continentes que llegaron a Valparaíso en busca de mejores oportunidades. Pero yo creo que en algún minuto Valparaíso empezó a decaer. Y en eso tenemos que ser súper francos. Valparaíso empezó a decaer, las empresas se fueron a otros lugares. La población, y este es un tema muy sensible, la población ya no crece mucho en Valparaíso. Acá en Placilla y Curauma es una situación distinta. Exacto. Este es el lugar que más crece a nivel regional, seguido por Villa Alemana y el Villoto en Quilpué. Pero en Valparaíso en sí, Valparaíso ya no crece, crece muy poco. ¿Y qué es lo que pasa? La gente se fue a vivir a otras comunas, o bien la gran mayoría de los porteños que no están viviendo en Valparaíso se vienen a Placilla y Curauma. Y lo otro es que hemos perdido una clase media. En Valparaíso tenemos una comuna que está más bien segmentada y tenemos una clase media que ya no se queda en Valparaíso, que se va a Viña, que se va a Santiago, y si se queda en Valparaíso se viene a Placilla o a Curauma. Entonces yo creo que Valparaíso en este último tiempo ha ido perdiendo este esplendor que tuvo, y para poder revertir esto, yo creo que primero, yo en esto siempre he sido majadero, solamente con inversión pública no lo vamos a lograr. Entonces tenemos que trabajar de la mano en inversión pública y inversión privada. Pero cuando hablamos de inversión privada, inversión con reglas claras. En Valparaíso yo creo que estamos todos de acuerdo en que no queremos estas moles de edificios gigantescos. Y por eso estamos trabajando en un plan regulador que permita construir hasta cierta altura.
¿Cuál es el beneficio de eso? El beneficio es que, claro, el empresario cuando llegue a Valparaíso va a saber cuáles son las condiciones a las cuales se somete, cuáles son las reglas del juego. Al día de hoy tenemos un plan regular del año 84 que permite prácticamente todo. Exacto. Entonces, si el empresario tiene las reglas claras y nosotros los porteños fijamos esas reglas y estamos conformes, eso va a permitir dos cosas. Primero, que venga el privado, que genere inversión, y al generar inversión genera puestos de trabajo. Así es. Y por otro lado, que Valparaíso vaya creciendo, que crezca una clase media, que la gente se venga a vivir acá, porque también no podemos decir, ¿sabe que en Valparaíso no se construye ni una casa más? Exacto. Esa no es la solución. Exacto. No es la solución. Entonces, tenemos que encontrar ese punto armónico en el cual el privado invierta y el porteño esté contento. Exacto. Y tampoco, y aquí es una crítica bastante personal, en estos últimos tiempos uno ha escuchado que Valparaíso prácticamente no se quiere ningún proyecto a gran escala. No queremos nada, no queremos Tedón, no queremos Molvarón, no queremos absolutamente nada. Y a eso me refiero con el esplendor de Valparaíso, para que Valparaíso vuelva a surgir, para que vuelva a tener fuerza, tanto socialmente como desde el punto de vista de la inversión. Necesitamos que proyectos importantes como estos salgan. Exacto. Que sigan caminando. O sea, Valparaíso surge en un primer minuto en torno al puerto. Así es. Entonces, si no ejecutamos una obra como el T2, primero podemos perder esa inversión y lo más probable es que en mucho tiempo no la tengamos de vuelta. Pero más allá de eso, perdemos la oportunidad de dar trabajo a 2.000, 2.500 personas. Tanto en la etapa de construcción, que ahí es un poquito más, son cerca de 3.000, 4.000, como en las faenas permanentes, que se estima que son cerca de 2.000, 2.500 personas. Y en el Molvarón pasa lo mismo. Entonces yo creo que no podemos perder las oportunidades para que en conjunto, inversión pública, y si nos vamos a lo público, el Estado también tiene una deuda con Valparaíso. En materia patrimonial, y con esto termino, en materia patrimonial, en todas las partes del mundo donde hay ciudades patrimonio de la humanidad, el Estado se pone. Absolutamente. En Valparaíso, el Estado nos pasa 0 pesos y el gobierno regional 0 pesos. Sí. Así que por eso necesitamos consejeros regionales que nos ayuden, que estén jugados y que digan, mire, Valparaíso si necesita plata, tenemos que crear una glosa patrimonial para poder mantener esta zona patrimonial, que es mucho más cara de mantener que cualquier otra zona típica, común y corriente. Mira, hoy debatía con un amigo a propósito de TVN, por ejemplo, ¿no? TVN es un canal del Estado, ¿cierto? Pero que tiene que competir en igualdad de condiciones con otros canales privados, ¿cierto? Así es. Y por lo tanto, ¿dónde está el compromiso del Estado con el canal estatal? Y lo mismo ocurre muchas veces también con las universidades estatales que compiten en igualdad de condiciones con las universidades privadas, siendo universidades del Estado y donde el Estado tiene que tener un compromiso distinto. Y me hace mucho sentido lo que tú señalas a propósito de Valparaíso, porque el ejemplo también aplica a Valparaíso, siendo una ciudad patrimonio de la humanidad. Es una ciudad que ha tenido enormes dificultades para financiarse, es una ciudad que no tiene ingresos importantes, ¿cierto? Es una ciudad con enormes dificultades y con enormes carencias y que necesita de parte del Estado una inversión y un compromiso distinto que le ayude a mejorar. Así que claramente hay una serie de elementos, hay falencias, hay cuestiones que tenemos que solucionar en Valparaíso para que sea una mejor ciudad. Mira, Carlos, partiendo por algo súper simple, que es algo que se viene dando hace muchos años esta pelea. La ley de puerto, por ejemplo. O sea, ¿cómo es posible que la actividad portuaria genera miles de millones de pesos diarios? ¿Y qué es lo que hacen los concesionarios? Es que pagan solamente la patente. Y las empresas portuarias reciben los dineros producto de estas concesiones, antiguamente por arriendo, y al día de hoy se han buscado otras fórmulas, pero les van traspasando dinero. ¿Y qué es lo que pasa? Esa plata se va a Santiago. Las empresas portuarias dependen del sistema de empresas públicas del CEP y al final la plata que se genera acá en Valparaíso termina en Santiago. Exacto. ¿Quiénes son los que tienen las vialidades en mal estado? Somos nosotros. Exacto. ¿Quiénes son los que tienen problemas medioambientales? Somos nosotros. Exacto. Entonces, es inaceptable que una actividad tan productiva como la actividad portuaria, que yo creo que hay que potenciar sí o sí, pero si nos quedamos con lo malo, porque los perjuicios de la actividad, todo tiene un lado bueno y un lado malo. Los perjuicios los soportamos los porteños. Exacto. Y tú bien lo sabes desde hace muchos años. Entonces, pero ¿y la parte buena? Exacto. ¿Por qué la parte buena va a Santiago? Entonces,
Esas son las cosas que tenemos que cambiar. Llama la atención porque, y el otro día lo conversaba, por ejemplo, con el diputado Cornejo, se acaba de hacer un anuncio que es la construcción de la línea 7 del metro, que va a tener una inversión o que va a representar una inversión de 2.900 millones de dólares. Y lo que uno extraña, ¿cierto?, es una inversión ni siquiera de esa magnitud, quizás un porcentaje de ese volumen en Valparaíso. O sea, qué maravilloso sería, por ejemplo, que el metro de Valparaíso, digamos, fuese subterráneo desde Recreo hasta la estación Puerto, y que todo ese territorio, ¿cierto?, o todo ese espacio sea un espacio abierto, por ejemplo. Sin embargo, no hay proyectos en esa materia, y uno lo extraña muchísimo, y se pregunta qué es lo que tiene que pasar en Valparaíso para que eso mejore. Carlos, pasando a otro tema, y que tiene que ver también con tu visión de Valparaíso, la nueva administración municipal ya lleva, digamos, o va a cumplir 6 meses. Así 6 es. meses. Ya han habido una serie de discusiones en ese tiempo. Hay mucho material. No han sido pocas. O sea, el cambio de nombre de la avenida Pedro Montt, Sí. que hoy día todo parece indicar que va a ser el cambio de nombre del Liceo Pedro Montt, la creación de la delegación nocturna, el alcalde nocturno, como sea que se llame, la discusión a propósito de la construcción del Terminal 2, del Mall Barón, en fin, las dificultades con la Seremia de Salud, los sumarios sanitarios, el tema de la basura. ¿Cuál es tu evaluación como concejal de Valparaíso de la gestión municipal hasta hoy día? Ya, a ver, mira, primero yo creo que decir que es bueno, que es malo, creo que estamos muy apresurados si yo tuviera un análisis en ese sentido. Creo que es una administración que recién se está instalando. 6 meses en materia pública no es mucho, no es mucho, pero sí te permite ver hacia dónde va orientado el futuro de la comuna. Y en ese sentido, si tú me preguntas, a ver, pero hagamos un congelado en este minuto y dime cómo está hasta ahora, yo te diría que no hay grandes cambios. No hay grandes cambios. Y no hay grandes cambios desde ningún punto de vista. Es más, yo creo que hemos tenido algunos retrocesos. ¿Cómo cuáles? Mira, cuando vemos, por ejemplo, el día de hoy, y esto es una noticia, yo se lo he dicho al alcalde personalmente en 3 o 4 sesiones de consejo, postulaciones a fondos de gobierno regional. Y que incluso salió en diarios de circulación regional hace un par de días atrás. Cuando tú ves postulación, a ver, partamos de lo básico. La Municipalidad de Valparaíso, con presupuesto propio, no ejecuta ninguna obra porque plata no hay. O sea, alcanza a pagar los sueldos y le queda un pelito más. Pero por ende no alcanza a ejecutar obras con presupuesto propio como sí lo hacen otras comunas. Exacto. Entonces, ¿cómo subsisten o cómo se llevan a cabo las obras en nuestra comuna? Es a través de plata que nosotros pedimos a instituciones del gobierno. Exacto. Ya sea que le pedimos plata a la Subdere, ya sea que le pedimos plata al gobierno regional, ya sea que le pedimos plata a los ministerios, dentro de lo más importante, el MIMBU, pero por ahí subsiste Valparaíso. Exacto. Si Valparaíso no tuviera esta llave del Estado, la verdad que no tendríamos nada que hacer. Exacto. Nada que hacer. Entonces, cuando tú ves que aquí prácticamente en un minuto se dijo, vamos a cambiar del cielo a la tierra. Y ojo que estoy diciendo, estamos recién empezando. Pero cuando tú ves las postulaciones, por ejemplo, al FNR, al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, no tenemos ninguna postulación. Los proyectos más grandes en la comuna que se han ejecutado en los últimos años han sido financiados íntegramente con plata del FNR. Y mira, el Parque Italia, que la verdad que yo, bien bonito, todavía no se abre al público, pero dentro de los próximos días va a estar abierto. Exacto. Parque Italia costó cerca de 1.500 millones de pesos. Financiado con recursos del gobierno regional. Gobierno regional. Exacto. Mercado Puerto, lo mismo. 4.000 millones de pesos, ¿no? 4.000, 4.500 y después se pidió un delta. Entonces, la calle Templeman, o sea, es todo con FNR. Exacto. Ahora, cuando tú te vas, por ejemplo, y saliéndonos de FNR al día de hoy, no hay absolutamente nada postulado. Vale decir, las obras que vamos a tener son solamente financiamientos e inversiones sectoriales de los distintos ministerios. No, y eso es muy complejo porque si hoy día no hay nada presentado,
eso significa, y la cartera de proyectos se aprueba ahora en junio, ¿cierto? Quedan un par de semanas. Quedan un par de semanas para aprobar proyectos, y de ahí ya no se aprueban proyectos hasta el próximo año. Así es. ¿Cierto? Y por lo tanto, si no se aprueban proyectos, o sea, ya no vamos a tener seguramente ejecución de proyectos financiados con recursos del gobierno regional durante todo el 2018, ¿no? Y si el próximo año no se presentan nuevos proyectos, tampoco vamos a tener ejecución de proyectos el 2019, ¿no? Entonces, sin duda se trata de una situación compleja. ¿El problema de fondo cuál es? Que la plata está, pero hay que ir a pedirla, hay que ir a buscarla. Entonces, si esa plata no viene hacia Valparaíso, es lo mismo que hablamos de la empresa portuaria. Aquí no se va a Santiago, pero se va a las otras comunas de la región. Exacto. Entonces yo creo que no podemos perder la oportunidad. Y ojo que estoy hablando solamente de FNDR, porque por circular 33 si hay solicitudes de dinero específicamente para hidrolavadora. Equipamiento, claro. Sí, pero el porcentaje grande, la gran cantidad de recursos se da justamente a través del FNDR, y al día de hoy no tenemos nada. Esta situación, por eso digo, yo la he conversado con el alcalde en consejo y se lo he señalado al menos en 3 o 4 oportunidades. Y creo que en el caso de Valparaíso no nos podemos dar el lujo de no postular obras a ese financiamiento. O sea, no podemos por ningún motivo. Y por eso he sido majadero, y por eso también lo digo en esta oportunidad, porque creo que aún estamos a tiempo. Pero 2-3 semanas pasan volando. Así es. Carlos, tú, si bien presides la Comisión de Educación del Consejo Municipal, yo diría que tú, quizás por tu condición de abogado, ¿cierto? Iba a decir que eres como el sheriff, pero no. Es una mala comparación. Pero digamos que tú eres probablemente el concejal que ha levantado la voz en materia de seguridad pública. Y propusiste, por ejemplo, la creación de una policía comunal, ¿cierto? Y por otro lado, digamos, ha sido crítico, ¿cierto? Con la existencia de los clandestinos, han manifestado, ¿cierto?, que los clandestinos deben ser cerrados. Háblanos de esa propuesta de esa policía comunal, y me gustaría después llevarte al tema del alcalde nocturno. Perfecto. Pero antes hablemos de la policía comunal. A ver, teníamos hartos temas de los cuales hablar. Vamos a partir con el tema de la policía comunal, que se ha discutido en varias oportunidades, y muchos dicen, mire, ¿sabe qué? Usted no puede hablar de policía comunal porque eso es inconstitucional. Y aquí vamos a hacer el panorama completo. La Constitución solamente otorga dichas competencias o facultades a las fuerzas de orden y seguridad público, vale decir PDI, Carabineros. Exacto. Entonces usted no puede tener una policía comunal. Sí. Y eso es verdad, o sea, al día de hoy, efectivamente, esas son las condiciones que tenemos fijadas en la Constitución. Hace poco, de hecho, hubo un debate con un alcalde, no recuerdo en qué comuna, que también proponía lo mismo, y que la policía comunal pudiese manejar armas, por ejemplo. Pedro Aguirre Cerda, me parece, que era una comuna en Santiago, justamente. ¿Y qué es lo que hacía él? Él contrataba a personal en retiro de Carabineros. Era la condición exclusiva para poder contratarlo. Bueno, resulta que esto se pronunció la Contraloría, y la Contraloría le dijo, no, esto no es legal. Pero ¿a qué es lo que voy yo? Yo creo que, al igual como en el tema portuario, que se necesita modificar una ley, en que se necesita, por otra parte, modificar la 19.542, que es la ley que nos rige en materia portuaria, y por otra parte crear una ley de rentas regionales, por decirlo de alguna manera. Exacto. Hay 2 leyes que necesitamos. Con un impuesto comunal, por ejemplo. Justamente. Entonces, en este caso de la policía comunal, necesitamos quizás que no autorizar a funcionarios que sean contratados por la municipalidad para andar con armas. Pero sí, por ejemplo, podríamos perfectamente darle atribuciones, y en ese sentido va mi propuesta, de poder sacar parte, de poder controlar el tránsito, y liberamos a los carabineros de esa labor. Y que ellos se dediquen íntegramente y de lleno al combate a la delincuencia. Entonces creo que una modificación en ese sentido sí puede ser. Hay comunas, lógicamente, con más recursos que la nuestra, que implementan estas especies de seguridad ciudadana, pero que andan fiscalizando, más bien que andan viendo, se andan dando vueltas. Pero yo creo que por ahí puede ir una solución de cómo podemos combatir la delincuencia. Por otra parte también, mira, nuevamente somos castigados. Valparaíso, a diferencia de otras comunas, y siempre miramos Viña del Mar. Cuando hablabas del metro socavado, yo decía, ¿por qué en Viña sí y en Valparaíso no? Exacto. O sea, somos ciudadanos de segunda categoría o de tercera categoría. Y da para pensar. Pero ¿qué es lo que pasa? Viña, por ejemplo, tiene una mayor dotación de carabineros que nosotros. Así es. ¿Por qué? Porque Viña está considerada
como una comuna balneario. Y nosotros no. Entonces, dentro de la dotación, cuando se reparte, más hacia Viña, menos hacia Valparaíso. Exacto. Primer problema. Segundo problema, ¿cómo se determina también la votación de Carabineros? Por las denuncias que realiza la gente. Así es. ¿Qué es lo que pasa? A usted en su casa, cuando ha sido víctima de algún delito, ya sea algún asalto, algún hurto, algún delito de lesiones, etcétera, vas a la fiscalía o en Carabineros dejas la denuncia y después de los 2 meses te llega una carta de la fiscalía que se archivó la causa, facultad de no inicio, o mire, ¿sabe qué? Claro. Traiga más antecedentes para que nosotros podamos continuar con la Exacto. causa. Entonces se produce un efecto perverso en el sentido de que ¿para qué voy a ir a denunciar? Exacto. No tiene ningún efecto. Entonces ahí tenemos un problema. Yo creo que eso sí tenemos que arreglarlo. Y lo dije hace 2 días atrás, tuvimos una reunión con, la verdad, reunión aniversario, fue el primer aniversario del comercio unido, de los comerciantes que están en el sector del plan de nuestra comuna. Y yo le decía, son parte de los elementos que tenemos que avanzar. Y así también tenemos que avanzar en un tema que es bien complejo, pero que en algún minuto los concejales, el alcalde y las autoridades respectivas nos vamos a tener que sentar a conversar, que es el comercio informal. ¿Cómo es posible que personas que, por ejemplo, viven en Quilpué, en Villa Alemana, si quieren ejercer el comercio informal, en esas comunas no los dejan? Exacto. Pero vienen a Valparaíso y sí. Entonces, yo creo que hay que primero, ahí, para tocar este tema, que es un tema bien complejo, hay que distinguir. ¿Usted es de Valparaíso o usted no es de Valparaíso? Y aquí no es discriminación, es que empecemos a ordenar las cosas. Exacto. Entonces, todos estos elementos nos van a permitir el día de mañana, lógicamente, mejorar los números en cuanto a delincuencia. Y yo quiero ser franco en esto, porque muchos me dicen, no, es que Valparaíso está pero pésimo, es lo peor de lo peor. No, cuando tú miras las cifras de delincuencia a nivel nacional, son más o menos similares. Lo que pasa es que los hechos de mayor connotación pública se han dado en Valparaíso. Exacto. Sobre todo en el último tiempo. Ese es el tema. Pero yo creo que tenemos que trabajar en ese sentido y no es un trabajo solo del concejal, solo del alcalde, solo del intendente, solo del gobernador, solo de la policía, de la PDI, es de todos juntos. Y si todos no nos subimos al mismo carro y no avanzamos en conjunto, la verdad que las cosas no van a cambiar. Exacto. El otro día un columnista señalaba que él tenía la sensación de que la alcaldía ciudadana de Valparaíso estaba más preocupada de la construcción del Frente Amplio que de administrar la comuna. ¿Tú compartes ese juicio? Mira, la verdad es que yo creo que eso sería una apreciación más política, pero al día de hoy, como te decía, grandes cambios no hay. No tenemos algo que yo te pudiera decir, mira, hemos avanzado íntegramente en esto. Yo espero que en el tema de lo que dice relación con el combate frente a la basura en la comuna, podamos avanzar con las hidrolavadoras. Pero ojo, creo que por ahí no va la solución completa. Y aquí hay y esto no me canso de decirlo, y se lo he dicho a millones de vecinos cuando he estado con ellos. Si nosotros queremos tener una comuna más limpia, la responsabilidad es 50% del aparato público y 50% de usted en su casa. Gracias. Porque, ¿qué es lo que pasa? Y estas situaciones son lamentables, pero yo creo que uno tiene que comentarlas para que todos los vecinos que nos escuchan y cuando conversan, cuando se juntan con sus familiares, puedan también conversar estos temas. Se realizan operativos de limpieza, por ejemplo un microbasural. Después del mega incendio, todo el sector de Playa Ancha se limpiaron los microbasurales a través de la CONAF. Exacto. Y se contrataban específicamente a los vecinos del mismo sector. Duraban 1 o 2 días limpios los Exacto. sectores y al día de hoy esos microbasurales están en el mismo lugar que estaban, siendo que en su minuto se limpió completamente. Operativos que realiza la municipalidad también, y al otro día está sucio. Entonces no sacamos nada con que la municipalidad esté haciendo operativos todos los días, que la intendencia contrate a través de CONAF a los mismos vecinos para limpiar, si es que después no se cuida. Exacto. Entonces, el tema aquí de fondo es, si usted pone su 50% y la municipalidad pone su 50%, pucha, que cambiarían las cosas. Y podríamos destinar recursos que destinamos al aseo, incluso a otras necesidades de los porteños. Absolutamente. Ahora, lo que llama la atención, yo mientras te escuchaba, pensaba, ¿cierto? Yo que soy vecino de Placilla, ¿cierto? Vivo aquí en Fundadores. Nosotros que somos vecinos de Placilla, ¿cierto?
nos sacan la basura 3 veces a la semana. Sí. Pero hay sectores de Valparaíso donde la basura pasa con suerte una vez a la semana. Sí. ¿Por qué pasa eso? ¿Será porque las casas del sector de Curauma pagan derechos de aseo y las que están en los cerros de Valparaíso no pagan derechos de aseo? Mira, muy buena pregunta. Lo que pasa es que en Valparaíso, hasta antes del 2015, teníamos solamente un sistema de retiro de aseo domiciliario, que era el sistema municipal. Exacto. Y si hacemos un poquito más de memoria hacia atrás, teníamos emergencias sanitarias, porque a veces los funcionarios, en busca de mejores condiciones laborales, decían, no, nosotros nos paramos. Entonces en algún minuto se tomó la determinación de decir, a ver, en Valparaíso tenemos que implementar un sistema mixto, que es como está en gran parte de las comunas grandes. Entonces, ¿qué es lo que te permite eso? Si hay problemas con la empresa, continúa los funcionarios municipales. Si hay problemas con los funcionarios municipales, continúa la empresa. Y en ese minuto se llevó a cabo una licitación que se lo ganó la empresa que se llama Cosemar. Y esa empresa, dentro de la licitación, se le otorgó 2 cosas: el plan de la ciudad y Placilla Curauma. Y todos los esfuerzos municipales se destinaron a los cerros. Entonces, ¿qué permitió eso? Que todos los camiones que antes se destinaban en toda la comuna, Placilla, Curauma, los cerros, en el plan, los camiones municipales solamente en cerro, y en el plan y en Placilla, Curauma, camiones de esta empresa Cosemar. Entonces, tenemos muchos más recursos en cuanto a camiones, en cuanto a funcionarios, de los que teníamos antes. ¿Y qué es lo que pasa? Después de que se llevó a cabo esa licitación, el servicio de retiro de aseo domiciliario ha mejorado harto, en los cerros también. Ahora, en los cerros también tenemos otro problema, que el acceso. Uno, el acceso, y 2, cuánto es el tiempo de vida útil de estos camiones, que no son muy baratos. Mira, el tiempo de vida útil en promedio son 14 años en comunas planas. En Valparaíso son 6. Wow, claro. Y lógicamente, ¿por qué? Subiendo el cerro, bajando el cerro. Entonces, el desgaste de los camiones, de los frenos, de todo, es mucho mayor que en una comuna que es plana. Y por eso también los camiones tienen que estar mayor tiempo en mantención, y eso te va generando problemas en cada uno de los turnos que van realizando. Claro. Pero después de esa licitación ha mejorado bastante el sistema. Entonces, cuando tú me dices, mira, ¿por qué aquí estamos mejor que allá? No, en general es lo mismo ahora. Pero si me lo hubieras preguntado hace 3 años atrás qué es lo que pasaba, a veces no alcanzaba a llegar el camión porque estaba en reparación. Perfecto. Carlos, no puedo, el tiempo se nos ha pasado volando, pero yo no puedo dejar de preguntarte, y me van a perdonar que no me están apurando, pero yo no puedo dejar de preguntarte por tu visión de Placilla y Peñuela. Ha habido toda una discusión, de hecho, hace algunas semanas atrás, o una semana atrás, hubo una asamblea ciudadana en Placilla, una actividad en la que estuvo el senador Ricardo Lagos Weber, donde estuvo la Unión Comunal, en fin, estuvo el alcalde Char también, conversando acerca de la condición, ¿cierto?, futura de comuna de Placilla y Peñuela. ¿Cuál es tu visión de este territorio? ¿Cómo tú visualizas Placilla, Curauma? ¿Y qué consideras tú? ¿Consideras tú que está preparado para ser comuna o todavía hay cosas que le faltan? Vamos por parte, como dice un amigo. A ver, primero, ¿cómo se empieza a generar este gran crecimiento de Placilla, Curauma? Primero, la actividad portuaria. Como tenemos un borde costero que la verdad no es muy extenso, se traslada la CEAL acá y empezamos a dejar todo lo que son los containers. Entonces, Placilla, Curauma siempre se vio como el brazo armado, por decirlo de alguna manera, de Valparaíso y del futuro desarrollo de las actividades empresariales. Ahora, lógicamente, Placilla y Curauma entendió hace un par de años atrás como este bosque precioso, también captó la atención de muchas personas que se quisieron venir a vivir acá. Exacto. Y ha tenido un crecimiento gigantesco. Y un crecimiento no solamente en cuanto a población, en cuanto a edificación, sino que también en cuanto a obras. Exacto. Hace un par de años atrás, gran parte de las calles de Placilla, y estoy hablando de hace un par de años atrás, no más de 8 años atrás, gran parte de las calles de Placilla eran de tierra. Así es. Eran de tierra. Entonces, en estos últimos 8 años, gran parte de las calles fueron pavimentadas. Algunas, y por eso digo que es importante este esfuerzo público-privado. Algunas las hicieron privados ellos mismos.
y con financiamiento propio. Se metieron la mano al bolsillo y dijeron nosotros pavimentamos. Y otro, que fue la gran mayoría, a través de fondos públicos, de pavimentos participativos, de proyectos de la municipalidad que levantaba a través de la SECPLA, a través del Serviu. Así es, el programa Quiero mi barrio tuvo un rol muy Quiero mi importante. barrio. Entonces, la otra vez hablábamos, incluso cuando inauguramos acá el parque, Sí. tuve la oportunidad de hablar ahí con el senador Walker y me decía, mira, es impresionante la cantidad de plata que se ha invertido acá en Placilla Curauma. Son cerca de 40.000 millones en los últimos 4 o 5 años. Es impresionante. Entonces, cuando tú ves que todo esto empieza a darse, al día de hoy, ¿qué es lo que tienes que ver? Por una parte que hay un estudio en la Subdere que yo creo que va a salir positivo y que Placilla Curauma va caminando a ser comuna. Sí. O sea, yo creo que el que diga que no, la verdad que es bien irreal. Pero eso sí, cuando Placilla y Curauma tenga esta capacidad de ser comuna, también hay que ver otras situaciones anexas, como por ejemplo, para ser comuna se estudia que tenga establecimientos educacionales, establecimientos de salud, Exacto. conectividad, comercio, en el sentido, ¿y esto para qué? Para que esta comuna pueda continuar creciendo tranquilamente. Exacto. Y sean los mismos placillanos, aquellos que están en Curauma, que fijen sus reglas del juego. Ahora, ¿cuál es la otra cara de la moneda que no mucho se comenta? Cuando tú tienes una comuna dentro de la cual se dividen en dos, y hay una comuna madre y una comuna hijo, por decirlo de alguna manera, que fue lo que pasó hace muchos años atrás entre Viña y Concón. Claro, o Rancagua con Machalí. También, Lo mismo. claro. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? La Subdere, en el estudio que realiza, que entiendo que ya va en la cuarta etapa y las 3 primeras van positivas, o sea, lo más probable es que ese estudio diga, sí, Placilla Curauma va, y como dice por ahí, no Placilla Curauma, Placilla y Peñuela vaya a ser comuna. Entonces, pero no solamente es que el estudio arroje algo positivo, sino que también hay que ver el financiamiento. ¿Y por qué? Y aquí me quiero parar un poquitito. Cuando se genera esta nueva comuna, la Subdere tiene que ser capaz de dejar en la comuna madre, entiéndase Valparaíso, la misma cantidad de recursos Exacto. que aporta Placilla de Peñuelas a Valparaíso. Y ahí Entonces, hay un gran problema para Valparaíso. o sea, ok, listo, usted se separa, sí, pero ¿cómo vamos a dar a Valparaíso lo que le aporta? Exacto. Y estoy pensando mayoritariamente en contribuciones, Exacto. Placilla a Valparaíso. Y esa es una pega a la Subdere. Y por otra parte, que esta comuna tenga todos los elementos mínimos necesarios para poder funcionar. Exacto. Y que sea sustentable, autosustentable. Entonces, el primer paso es este estudio, que va bastante avanzado, pero después viene el segundo paso, que es ver cómo lo financiamos, tanto a Valparaíso, tanto a Placilla y Peñuela. Entonces, el otro día un amigo me comentaba, mira, pasó esto, tuvieron una reunión y dijeron esto. Es complejo decir, mire, Placilla Peñuela va a ser comuna este año, justo que estamos en el año de elecciones. Además. Yo siempre digo, y lo dije cuando yo estaba de candidato el año pasado, hay que tener ojo con los ofertones electorales, porque van a llegar a su casa y le van a ofrecer de todo. Mira, y en ese sentido yo creo que el porteño valora mucho que le hablen con la verdad. Así es. Y saben cuando y disculpen la palabra, cuando están cuenteando y cuando no están cuenteando. Entonces, yo cuando escuché eso dije, pucha, la verdad, no me gustó mucho el comentario, porque creo que primero los que estaban ahí no eran los encargados ni eran los competentes para decir que Placilla iba a ser comuna. Y si lo hubiera dicho la presidenta en su discurso, pucha, yo me paro y le aplaudo. Pero también hay que entender que hay una serie de etapas que todavía no se han quemado. Exacto. Y que tienen que suceder esas etapas. Yo creo que a la larga sí, vamos a tener una respuesta positiva. Pero hay que ver, primero, esperar el resultado del estudio de la Subdere, y 2, ver el tema de financiamiento. Absolutamente. Carlos Vanen, se nos ha acabado el tiempo y Se nos fue volando. Se nos fue volando y quedaron tantas cosas por conversar. En fin, mira, yo quería hablar del alcalde nocturno. En fin, hay tanta cosa que conversar, pero bueno, tendremos seguramente una próxima oportunidad y yo desde ya, Carlos, te dejo cordialmente invitado. No solo a Contigo en Placilla, sino también a otros programas que estamos desarrollando, ¿cierto? Para conversar acerca de Valparaíso. Que yo comparto el análisis que tú hacías al principio. Valparaíso es una ciudad
que en algún momento perdió su esplendor, pero yo siento que yo percibo un despertar en Valparaíso, quizás todavía muy, muy digamos, escondido, pero siento que es una ciudad donde se está recuperando un cierto ánimo y la fuerza de Valparaíso, de retomar ese esplendor que en algún momento se extravió, y para ello se requieren autoridades comunales, autoridades provinciales, en distintos espacios se requieren autoridades regionales, comprometidas, y autoridades nacionales, porque como tú bien decías, Valparaíso es patrimonio de la humanidad, es una ciudad única en Chile, única en el mundo, es una ciudad maravillosa, y que necesita un compromiso del Estado distinto para que Valparaíso recupere su esplendor y sea una ciudad de nivel mundial, con esa belleza que tiene, que pueda salir al mundo sin ningún temor, y mostrando lo hermoso que es. Así que agradecerte, Carlos, felicitarte por tu reelección como concejal, y seguir trabajando por los porteños, porque vaya que se necesita de autoridades comprometidas. Así que gracias. Y gracias a ti también por escucharnos, por seguirnos una vez más en Contigo en Placilla. Será hasta una próxima oportunidad, siempre con un interesante invitado. Hoy Carlos Banen, el día de mañana, quién sabe, pero siempre para hablar de los temas importantes, de los temas que te interesan y que queremos compartir contigo aquí en Contigo en Placilla, Canal 74, Señal Inet. Adiós, que estés muy bien.